En el tenis, para comprobar si un torneo va a ser mucho más duro de lo que piensas, no basta solo con mirar las condiciones climatológicas a las que te vas a tener que enfrentar, ni tampoco el tipo de superficie en la que vas a tener que disputar dicho torneo. También hay que tener en cuenta otro factor que puede resultar muy clave para el devenir de tu participación en dicho torneo, y son precisamente los rivales a los que te vas a enfrentar. Es por eso que en Indian Wells Carlos Alcaraz parte como el principal favorito para ganar este torneo después de un inicio de temporada absolutamente inmaculado, donde el tenista murciano ha ganado los primeros 12 partidos y ha conquistado dos títulos que no tenía en sus vitrinas, como es el caso del Grand Slam de Australia y el ATP 500 de Doha, pero sobre todo las sensaciones que ha dejado en este caso el número uno del mundo son absolutamente increíbles, con un nivel tenístico superlativo en el mejor momento de su carrera deportiva, y sobre todo una madurez mental y una confianza y seguridad en sí mismo que han provocado que ahora mismo pues Carlos Alcaraz sea prácticamente un tenista imbatible en cualquier tipo de superficie. Es por eso que en el día de hoy pues vamos a intentar analizar ese cuadro de Indian Wells que ha deparado a Carlos Alcaraz un sorteo un poco duro, con rivales a los que ya conocía, a los que ya ha vencido y con los que lógicamente después del nivel que ha mostrado en este inicio de temporada parte como favorito para vencerles, pero lo cierto es que quizás pueda haber ciertas piedras en el camino que pueden dificultar en este caso la participación de Carlos Alcaraz en este Indian Wells. Un Carlos Alcaraz que no olvidemos que el año pasado llegó hasta las semifinales de este torneo, donde cayó ante el tenista inglés Jack Draper, y que por lo tanto defiende 1000 valiosos puntos en esa lucha, en ese ranking ATP, donde se distancia ahora mismo en casi 3000 puntos con respecto a Yannick Sinner, que viene prácticamente obligado ya no solo a realizar un buen papel a este torneo, sino también, por supuesto, a llegar al menos hasta la final de este Indian Wells e intentar ganar después de las dudas que ha tenido, sobre todo en este arranque de temporada. Pero antes de empezar con el vídeo, antes de empezar a analizar ese cuadro que tiene Carlos Alcaraz para este primer Masters 1000 de la temporada, para el considerado el quinto Grand Slam, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte al canal y dejar un buen like a este vídeo para que llegue a más gente en YouTube. La segunda es que compartas también este vídeo y mi canal con el mayor número de gente posible para que podamos seguir creciendo y aumentando esta comunidad tenística tan maravillosa que estamos creando. Y la tercera, pero no por ello menos importante, es que me dejes en los comentarios qué rival crees que puede, sobre todo en este caso, darle más dificultad a Carlos Alcaraz para la conquista de su tercer Indian Wells. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Pues Carlos Alcaraz llega al torneo con un arranque de temporada impecable, como hemos dicho, 12 victorias sin ninguna derrota, y además el tenista murciano, pues como sabemos, ha conquistado dos veces este título, este primer Masters 1000 de la temporada, que realmente pues muestra una gran ambición por parte del tenista murciano de volver a ganarlo, de volver a conquistarlo y sobre todo mandar un mensaje a propios y a navegantes demostrando que Carlos este año puede ganar absolutamente todos los torneos. Es quizás algo impredecible, puesto que durante todo el año se producen altibajos, que también estoy plenamente convencido de que Carlitos los va a experimentar, aunque viendo cómo está sabiendo afrontar los momentos dificultosos, sobre todo en los diferentes partidos que ha disputado en estos dos torneos de 2026, la verdad es que es bastante difícil que Carlos Alcaraz pueda perder muchos partidos en este 2026. Quizás puede pasar en este torneo de Indian Wells o quizás no. Lo cierto es que los rivales y el cuadro que le ha tocado en este caso al tenista del Palmar quizás es algo más duro que el, por ejemplo, le ha tocado a Yannick Sinner. Y es que ahora mismo vamos a empezar analizando ronda a ronda cuáles pueden ser esos enfrentamientos que puede tener el tenista murciano y cuáles pueden ser quizás los rivales que más en apuros le pueden poner en este caso al número uno del tenis mundial. En segunda ronda, Carlitos se puede enfrentar o a Grigor Dimitrov o a Atman. La verdad es que pues puede arrancar un duelo bastante interesante. En este caso, ambos tenistas se enfrentaron la semana pasada en Acapulco y Terence Atman salió victorioso sin dificultades ante el tenista búlgaro.
por lo que en este caso quizás es más probable que Carlos se pueda enfrentar al tenista francés, un tenista francés duro, bastante impredecible, con una buena zurda y que en este caso, lógicamente, Carlos Alcaraz no debería tener problemas para pasar de ronda, aunque como bien es sabido, quizás en las primeras rondas de los torneos es donde hay más posibilidades de que, en este caso, los cabezas de serie y sobre todo los principales favoritos para ganar este tipo de torneos puedan presentar más dificultades, básicamente porque todavía necesitan un periodo de adaptación a estas pistas, a pesar de que ya llevan unos días entrenando en ellas. Pero no es lo mismo al final, como decimos, esas sesiones de entrenamiento con la alta competición. Y quizás aquí yo creo que pese a que Terence Atman puede mostrar una buena batalla ante Carlos Alcaraz, lo cierto es que el tenista murciano debería sobreponerse sin ningún tipo de problemas. En la tercera ronda del torneo, pues Carlito se podría enfrentar a un viejo conocido del ATP 500 de Doha, el francés Arthur Rienders. De la verdad es que mostró un gran nivel ante Carlos Alcaraz, pero no pudo doblegar al tenista murciano, puesto que Carlitos sacó su mejor nivel, su mejor repertorio tenístico y se sobrepuso a esa rebeldía que presentaba el tenista francés. Por otro lado, también se puede enfrentar a Juan Manuel Zenundolo o incluso a Botic van de Zandschulp. En este caso yo creo que no hay ninguno que suponga un peligro especial para Carlos Alcaraz, si bien es cierto que quizás el tenista francés Arthur Rienders, que si muestra el mismo nivel que ofrecía ante Carlos Alcaraz en Doha, pues puede llegar a esta tercera ronda, ¿no? De este Masters 1000 de Indian Wells, básicamente porque en pista dura quizás es un tenista mucho más sólido que, por ejemplo, Juan Manuel Cerúndolo o que incluso Botic van Zandschulp, que llega después de esa lesión que tuvo frente a Novak Djokovic en el Open de Australia, y habrá que ver si es capaz en este caso de alcanzar esta tercera ronda. Pero como decimos, quizás en esta ronda Carlos Alcaraz no tendría ningún tipo de problemas, ¿no?, para poder avanzar a la ronda de octavos. Una ronda de octavos donde aquí quizás el abanico puede ser más amplio, donde podría enfrentarse a Casper Ruud, aunque lo cierto es que el tenista noruego no llega en su mejor nivel tenístico, ya que de momento este 2026 ha empezado bastante irregular, y tampoco se puede descartar quizás en esta cuarta ronda al monegasco Valentin Bachot, que como sabemos puede ser un tenista bastante peligroso e impredecible, sobre todo en un partido a 3 sets, que viene de ganar ese Masters 1000 de Shanghái el año pasado realizando un tenis absolutamente espectacular. Quizás en Australia sí que bajó un poco sus prestaciones, sobre todo cayendo ante Bublik en 3 sets, y lo cierto es que pues aquí sí que se abre un poco más el abanico, aunque quizás los dos principales rivales o los rivales más serios que podría tener el tenista del Palmar serían tanto Casper Ruud como Valentin Bachot. Podría ser quizás el primer examen serio para el tenista murciano, aunque no olvidemos que Carlitos pues tiene un historial muy favorable, sobre todo contra Casper Ruud. En cuartos de final, pues se enfrentaría nuevamente a otro de los rivales que tuvo en el Open de Australia, como es el tenista australiano Alex de Minaur. Quizás puede ser el rival más duro para llegar a estos cuartos de final, ya que es el número 6 del mundo. Y no olvidemos pues que Alex de Minaur es un tenista bastante combativo, bastante rápido. Quizás tiene un nivel tenístico muy parecido al que tenía en sus mejores tiempos David Ferrer, y es por eso que Alcaraz, que siempre la ha dominado históricamente, pues sí que tendría que realizar un partido mucho más trabajado, con puntos muy largos en este caso, quizás con un buen nivel de desgaste físico, pero lo cierto es que después del nivel tenístico y sobre todo el nivel físico que ha mostrado Carlos Alcaraz en estos dos primeros torneos de 2026, donde sobre todo también ha mejorado radicalmente ese juego de piernas, esa movilidad que tiene el tenista murciano, pues parte como principal favorito. Si lograse pasar estos cuartos de final, pues en unas hipotéticas semifinales aquí sí que se enfrentaría a su gran escollo del cuadro, que sería el mejor tenista de la historia, Novak Djokovic. No olvidemos esa mágica final que reganó el tenista murciano hace un mes
en el Open de Australia al tenista serbio. La verdad es que se complicó bastante el partido, sobre todo con un primer set donde Novak realizó el mejor tenis de los últimos años, justo con la semifinal histórica que venció a Jannik Sinner. Y lo cierto es que a 3 sets aquí el tenista serbio sí que puede ser una amenaza real para Carlitos, puesto que no olvidemos que si está en plenas condiciones Novak Djokovic, quizás las posibilidades para ganar o a Alcaraz o a Sinner del tenista serbio pasan por este tipo de torneos, donde no tenga mucho desgaste físico en estas rondas, donde pueda llegar bien pues a estas rondas finales y sobre todo donde los partidos son en cuanto a duración del mismo bastante menores que en un partido de Grand Slam. Por lo tanto, es una amenaza real Novak Djokovic, aunque también pueden aparecer otros tenistas como Taylor Fritz o Daniil Medvedev, que la verdad es que estos pueden llegar a las semifinales, pero a nivel psicológico es que es una incógnita cómo pueden llegar, ¿no? Porque si Daniil Medvedev es capaz de lo mejor y de lo peor, si muestra una gran versión a nivel tenística, pues sí que puede llegar a esas semifinales, porque las cualidades tenísticas que tiene el tenista ruso, la verdad es que son muy buenas y de que puede pelear, no quizás estar al nivel de Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, pero sí en un mal día de estos tenistas les puede plantar cara y les puede ganar. Lo mismo pasa con Taylor Fritz, quizás es un jugador más diésel en este caso que Daniil Medvedev, que no tiene tantos recursos como el tenista ruso, pero también puede ser una amenaza real, ¿no? Para estas semifinales. Y por último, si Carlos Alcaraz sigue con esta progresión, sigue mostrando este nivel tenístico que ha llevado en este 2026 hasta ahora, pues podría enfrentarse en la final a Jannik Sinner o a Alexander Zverev. Es al final, la final que todo el mundo sueña es ese Carlos Alcaraz, Jannik Sinner. Lo cierto es que el tenista italiano pues sí que tiene un cuadro quizás también a la parejo o algo menos duro que Carlos Alcaraz, ya que se puede enfrentar en cuartos a Ben Shelton y en semifinales a Alexander Zverev o Lorenzo Musetti, y por lo tanto, pues sí que es posible que se pueda ver esa final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, siempre y cuando ambos tenistas muestren su mejor nivel. En este caso sí que tengo más esperanza en que Carlos Alcaraz siga con esa misma línea que ha mostrado en este inicio de 2026, y las mayores dudas están en este lado, en este caso, perdón, en el lado de Jannik Sinner, que no olvidemos que viene con muchas dudas en su juego, que en Italia se está rumoreando que el tenista de San Cándido puede cambiar de estructura de equipo si no logra buenos resultados tanto en este Indian Wells como en Miami. Por lo tanto, para la gira de tierra batida podría presentar algunos cambios, podría cambiar en este caso de entrenador, no lo sabemos todavía qué es lo que puede pasar, pero sí que es cierto que ahora mismo toda esa presión pues está en el lado de Jannik Sinner, porque está obligado en este caso a realizar un buen torneo, no defiende puntos en estos torneos después de esa sanción por dopaje que cumplía el año pasado a estas alturas de la temporada, y por lo tanto pues quizás Jannik Sinner es el momento que tiene que aprovechar para recortarle puntos a Carlos Alcaraz en ese ranking ATP, aunque lo cierto es que Carlitos, si logra desempeñar el mismo nivel tenístico que ha demostrado en este 2026, pues la verdad es que todo apunta a que se va a seguir distanciando, ¿no?, en ese ranking ATP con respecto al número 2 del mundo. En definitiva, el cuadro de Alcaraz es favorable hasta cuartos de final, con rivales manejables en las primeras rondas, aunque lo que está claro es que no te puedes descuidar en ningún momento, y menos en este tipo de torneos a 3 sets, ya que cualquier rival puede tener el día, tú no estar en tu mejor momento y tienes que saber sufrir, que eso por cierto lo está haciendo también muy bien Carlitos este año, es una de las facetas que más ha mejorado con respecto a años anteriores. Y la verdad es que el verdadero peligro llega en semifinales con un Djokovic que busca reencontrarse, ¿no?, con esas sensaciones positivas que le son esquivas en este torneo desde hace años. El serbio puede llegar muy motivado y con poco que perder, lo que le convierte en un rival absolutamente peligroso, pero lo cierto es que Alcaraz llega como el principal candidato al título tras un inicio de temporada impoluto, aunque como decimos, Jannik Sinner también busca revertir su dudoso comienzo de año con una victoria. Si el español mantiene su nivel, está claro que tiene todas las papeletas, ¿no?, para intentar ganar este Indian Wells y conquistar así su tercer título en esta superficie.
Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, no olvides suscribirte, déjame un buen like y coméntame qué rival crees que es el más duro para Carlos Alcaraz en este Indian Wells de 2026. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, chao chao.